Ya mismo comenzamos con el desarrollo de las noticias. En el día de mañana se realizará precisamente en Brasilia la reunión de los presidentes de los países emergentes. Estamos hablando de los BRICS y también de Mercosur. Se lo habíamos adelantado cuando comenzamos esta edición, declaración conjunta del grupo de los BRICS. Allí destacan, a modo de ejemplo, inclusión, protección, crecimiento y preservación. Informe de nuestros enviados. Luego de haber intentado sin éxito en los últimos años modificar las estructuras del FMI y el Banco Mundial, los BRICS decidieron crear su propio Banco de Desarrollo y Respaldo. En la primera jornada cumplida en Fortaleza, este grupo de países que representa casi la mitad de la población mundial, pero además más de la cuarta parte del PBI global, autorizó la creación de una entidad crediticia con un fondo de 100.000 millones de dólares y además una reserva de la misma cantidad. El capital se integra por partes iguales, pero al fondo China aporta 41.000 millones, India 5.000 millones y el resto 18.000 millones de dólares cada uno. El presidente de la nueva entidad será indio y la sede se estableció en Shanghái, China. Sus promotores aseguran que propenderán a establecer lazos con nuevos socios y cambiar la lógica de los organismos hegemónicos, lo que alimenta esperanzas a las economías sometidas por sus exigencias y dictados. Pero también hay que ponderar las graves deudas sociales de los países del BRICS, con un 40% de informalidad laboral y extrema pobreza que prometen ser asistidas desde esta nueva lógica. Es en este contexto la relevancia de la reunión que se llevará adelante en Brasilia con los líderes de UNASUR, con la presencia de la presidenta argentina, ponderada por los socios más poderosos del grupo BRICS, China y Rusia, y convertida en líder de la defensa de la soberanía de los estados amenazados por los fondos buitre. Lo decía recién Pablo, el objetivo es lograr crecimiento, inclusión, protección y preservación. La pregunta para Alfredo Zayat es cómo llenar a estas palabras de contenidos para su concreción. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, buenas noches. Es relevante, muy relevante esta reunión que se está realizando en Fortaleza, Brasil. Primero vamos a tratar de describir qué es el grupo BRICS. Digamos, quiénes integran el grupo BRICS, porque estas son las potencias emergentes, las nuevas potencias del nuevo siglo. Tenemos a Brasil, a Rusia, India, China y Sudáfrica. Es el nuevo mundo económico que empieza a competir frente a las potencias tradicionales, Estados Unidos, Europa. ¿Pero por qué ese es el nuevo mundo? Porque juntas representan, son 3.000 millones de personas, es el 43% de la población mundial. Y la relevancia económica de estos países lo indica que es el 25% del PBI mundial. O sea, el PBI es la riqueza que se genera en bienes y servicios en un año. Estas potencias generan el 25%, a la vez representan el 20% de las inversiones del mundo y equivalen al 45% de la fuerza laboral mundial. Cuando yo te mencionaba este 25% del PBI mundial, cuando nace el BRICS, cuando nace como concepto el BRICS, representaba solo el 8% del PBI mundial. Esto es en el 2001. ¿Por qué te pongo el 2001 y cuando nace el tema de los BRICS? Esto no fue una reunión de los presidentes de cada uno de estos países, los líderes políticos que impulsaron la reunión del BRICS. ¿Vos sabés cómo nace? Nace a partir de una investigación realizada por un banco de inversión, Goldman Sachs, por un grupo de esos investigadores de esos bancos de inversión que residían en Londres, hablando sobre las perspectivas de la economía mundial, pero no de 1 o 2 años, sino pensando en 10, 20, 30 años, y decían, bueno, estos países van a ser las nuevas potencias. Y entonces juntaron todo y fueron BRICS. BRICS con la idea de ladrillo. En el 2001 representaban, como te decía, el 8% del PBI mundial. La primera reunión de estos países fue recién en el 2006. En el 2006 una reunión informal en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas y recién la primera reunión formal fue en el 2009, donde ahí fueron las cumbres de presidentes. En el 2009 fue la primera y hoy en Fortaleza es donde se desarrolla esta sexta cumbre. Esta sexta cumbre que, a diferencia de las anteriores, tiene una relevancia política y económica impresionante en relación a las anteriores. Hay un antes y un después. ¿Por qué?
porque tal como lo estaba informando nuestro compañero desde Fortaleza, anunciaron la creación de un nuevo banco de desarrollo por 50.000 millones de dólares. ¿Y esto qué significa? Es que expresan las nuevas potencias que el Banco Mundial y el Fondo Monetario ya es una institución que es anacrónica, que ha fracasado, que no sirve para el desarrollo. E incluso durante los últimos años, a partir de la crisis que estalló en Europa y en Estados Unidos, se había planteado una reestructuración de estas tradicionales instituciones multilaterales del Banco Mundial y el FMI. ¿Qué significa esa reestructuración? Bueno, darle más peso político a las nuevas potencias emergentes, o sea, a China, a India, a Brasil y a Rusia. ¿Qué pasó? Estados Unidos bloqueó esa reforma. Estados Unidos lo bloquea y ¿qué es lo que hacen? Bueno, desarrollamos nuestro propio banco de desarrollo que va a financiar países emergentes. Pero esta es una de las medidas. La segunda, también muy relevante, es que se va a constituir un fondo de reservas internacionales por 100.000 millones de dólares. ¿Qué significa un fondo de reserva? Estos países dicen, vamos a armar una caja común, un fondo común, ¿para qué? Para enfrentar primero a las corrientes especulativas que nacen precisamente en Estados Unidos y en Europa y generan profundas perturbaciones. Y además empieza a haber una lenta pero persistente cambio de moneda de referencia a nivel mundial, que es el dólar. Entonces empieza a cuestionar esa hegemonía de Estados Unidos a nivel económico y a nivel de su moneda de dominación. ¿Cuál sería la moneda del Banco de Desarrollo? Van a empezar a intercambiar tanto a nivel de crédito y comercio con sus propias monedas. Ajá. Inicialmente con sus propias monedas. Esto es lo que habla del desplazamiento precisamente del dólar como eje central. Entonces, de esa forma empieza a tener muchísima más relevancia. La sede de este banco, también es la del Banco de Desarrollo, es muy interesante. Va a ser en Shanghái, o sea que en el corazón económico de China. ¿Y quiénes van a ser los presidentes? No como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que los digita Estados Unidos, sino que acaban a ser rotatorios cada 5 años. Y el primer presidente va a ser brasileño. Lo que habla de una nueva lógica de cómo se va a manejar el mundo a nivel de las instituciones multilaterales. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Muy interesante. Por supuesto, vamos a seguir informándoles sobre este tema. Recordemos que la reunión entre el Mercosur y los BRICS será en el día de mañana con la presencia también de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en Brasilia.